Visión STEAM es presentado por Yacyretá, entidad binacional. Bienvenidos a otra edición más de Visión STEAM PI. Hoy tenemos un súper programón porque vamos a hablar de todo lo que sea la ley de protección de datos. Vamos a hablar también del emprendedorismo con Sinafocal. Así que tenemos un súper programón. Bienvenida. Hola Lilian, bien, muy contenta de estar en una edición más de Visión STEAM PI aquí por EduCanal. Así es que no te muevas porque hoy te vamos a contar muchas buenas noticias que tienen que ver con la protección de datos y también muchos cursos que nos están ofreciendo la gente del Sinafocal. Pero ya vamos a adelantar el primer tema a un invitado de lujo que hoy nos acompaña, que nos va a contar cuál es el estatus de la ley de protección de datos. Ya habrás escuchado bastante, se estuvo trabajando por bastante tiempo, una coalición, un grupo muy interesante, también gente de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales y organizaciones internacionales, realmente un gran trabajo realizado para poder presentar este proyecto de ley de protección de datos personales. Ya quiero presentar al gran impulsor de esta ley. Se trata del diputado Sebastián García, que hoy nos está acompañando. Bienvenido, diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo andamos? Gracias por la invitación, gracias por meter este tema en la conversación, ¿verdad? Siempre decimos que de repente son temas bastante complejos, pero que cuando vayamos hablando, vayamos profundizando, vamos a entender lo abarcativo que es, cómo nos impacta, cómo es importante que nuestros datos personales estén debidamente protegidos, debidamente resguardados. Así que les agradezco la invitación y bueno, las órdenes para una interesante charla. No, por favor, a usted, un amigo diputado. De la casa. Sí. Él estuvo en la primera versión de Sí. Visión STEAM. Así es que nuestros seguidores de hace tiempo saben que él estuvo en la primera versión. Sí. Visión STEAM. Así que un amigo de la casa, siempre estamos apoyando todos los proyectos de ley que tienen. Y este proyecto de ley, ¿cuál es el estatus actualmente, diputado? Bueno, cuando empezamos, yo soy el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, eso lo creo que nos acercó y Sí. hablar del programa. Y cuando habíamos convocado inicialmente a varias personas de la academia, del sector privado, de instituciones públicas, de diferentes ministerios, le hablamos, ¿cuál es la agenda legislativa? ¿Qué es lo que tenemos que impulsar de acá para realmente hablar de leyes de vanguardia? Y las voces unánimes decían que podemos impulsar toda la tecnología que quiera, que sin una debida protección de datos personales estamos exponiendo a la gente hasta, diríamos, a un cierto riesgo. A partir de eso suceden una serie de episodios que son como detonantes que nos hacen dimensionar que nuestros datos están en todas partes. Nuestros datos están en cada clic que hacemos en nuestro celular, en cada lugar, en cada base de datos a la cual nos suscribimos, cada vez que solicitamos un crédito, cada vez que llenamos un formulario, cada vez que pagamos nuestros impuestos. Los datos están en todas partes. Entonces, al estar mal protegidos, por así decirlo, terminamos siendo víctimas de abusos, de publicidad engañosa, de filtraciones que hacen que después se cometan cosas que nos terminan vulnerando nuestros derechos, ¿verdad? Nos terminan, digamos, haciendo caer en fraudes o en escenarios desfavorables para la gente en general. Entonces ahí surge la Coalición de Datos Personales, que es una organización, digamos, que hace un tiempo ya del sector privado, sector público, sociedad civil, como decía, la organización trabaja y se interioriza en las conversaciones de la protección de datos personales a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día una empresa europea, por ejemplo, que viene a invertir en Paraguay, una de las primeras preguntas que te hace es ¿cuál es tu política de protección de datos? ¿Por qué? Porque si vos acá manejás datos confidenciales de esa empresa en Europa, por decirte, vos vas intercambiando esos datos, entonces la empresa espera que esté al menos igual o mejor protegido que en su país de origen. Entonces es así como van surgiendo iniciativas tecnológicas, surge lo que era la agenda digital que impulsaba la tecnología, que abarca un montón de áreas y que nos hace dar cuenta que la tecnología es una generadora de datos. Así mismo. Por eso es importante generar el marco adecuado para que se le dé el debido uso a las bases de datos, a los datos de las personas, valga la redundancia. Porque hoy nuestros datos están en todas partes, datos de salud, datos de trabajo, datos de educación, y podemos ir profundizando sobre cada uno de ellos porque ahí nos va a ir haciendo dar cuenta de cómo es importante que haya una entidad que vigile y que las organizaciones estén a la altura al momento de brindar seguridad en lo que respecta al resguardo de su base de datos. Importantísimo de estos datos de salud,
datos de educación, todo lo que hablamos de ciudadano digital, ahora esto abrimos el paraguas de todo esto y decimos, ¿y cómo protegemos esos datos? Así es que con esto nos vamos y vamos a seguir hablando de este súper tema y apasionante para nosotras, y datos de salud. Ese es algo que no... Así mismo que es ahora ¿cómo estamos? lo más requerido, así mismo. Bueno, vamos a un breve corte, entonces Lili, quédate allí, enseguida volvemos con más de protección de datos personales. El COVID ya demostró su fuerza en todo el planeta, contagió a miles de personas y enlutó a miles de hogares. Hoy, gracias a la ciencia, al trabajo incansable de los médicos y el cuidado de la ciudadanía, estamos transformando el presente y venciendo al virus. No bajemos la guardia. Pongamos un freno a esta pandemia. Acércate a vacunarte, así te proteges y nos proteges a todos. Las vacunas salvan vidas. Acudí al puesto más cercano. Vacunate Paraguay. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque con un invitado de lujo, un amigo de la casa, el diputado Sebastián García. Él nos está hablando de la Ley de Protección de Datos. Esto es algo que enmarca tan grande. Hoy vamos a centrarnos en algunas cosas, pero diputado, aquí ya en piso, compromiso, continuemos con esto. Hagamos como una serie de temas sobre esto. Hoy queremos ver cómo estamos en estos datos sensibles, qué se tocó dentro de la ley y si esto va a poder continuar con otros datos sensibles que podemos tocar. Claro, es demasiado amplia la conversación. De hecho, de repente en el ambiente político, la más sensible de las cuestiones que surgía era la ley Inforcom, que antes estaba vigente, y que hacía que haya discriminación a la hora de contratar a las personas, a la hora de que alguien intente acceder a algún crédito o se recupere financieramente, o a la hora de, por ejemplo, de que te terminan, literal te pedían que verifiques tu Inforcom, te verificaban tu Inforcom para ver si te contrataban o no, ¿verdad? Sí. Que es un contrasentido porque en teoría pues vos querer el trabajo es lo que te ayuda Para a recuperar. pagar, claro, para pagar tu deuda. Sí. Pero bueno, eso se daba por mal manejo de datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Y qué es lo que pasa? Sigue pasando. Esas bases de datos que están en todas las casas de electrodomésticos, en las entidades, en las instituciones, se filtran, se transfieren, entonces caen en manos de inescrupulosos que nos mandan esos mensajes al celular, donde nos ofrecen créditos, nos ofrecen cuotas, nos parece que saben más de nosotros que nosotros mismos. Eso se da por ese mal manejo, ¿verdad? Nos expone a abusos, nos exponen a cuestiones de alto riesgo. Entonces esa es la protección que le queremos dar. A partir de eso surgían iniciativas aisladas que no resolvían el problema de fondo, ¿verdad? Surgían pequeños parches a lo que era la ley de Inforcom. Después surge una ley de datos crediticios, de protección de datos crediticios que avanza a partir de otro grupo de senadores y demás, que tenía un sentido, ¿verdad? Pero que resulta un complemento importante a todo lo que es al área de datos, ¿verdad? Como decía, datos laborales, datos de salud, datos educativos. Imagínate que, por ejemplo, hoy se está implementando el billetaje electrónico. El billetaje electrónico genera muchísimos datos del comportamiento de las personas, dónde nos subimos, en qué parada nos bajamos. Entonces eso se presta a que básicamente sin nuestro consentimiento hasta direccionen decisiones por nosotros. Lo mismo vale para nuestro comportamiento en redes sociales, por ejemplo. Si a vos das un clic en una página, pero la página no te pide siquiera el consentimiento, tus datos se van a cualquier otro lugar para después ofrecerte productos, ofrecerte promociones que vos ni pediste. Pero que pensaste inclusive. Datos de salud, pero después están los datos de salud, por ejemplo. Vos te vas a una farmacia, te piden tu receta, que vos sabés qué hace la farmacia con esa receta, qué sabés si esa farmacia el día de mañana nos filtra tu receta y nos dice, vos tenés una enfermedad y le filtra a las agencias de empleo para que el día de mañana no te contraten. No pensé nunca. Imagínate, a esa persona le contratamos, tiene una enfermedad genética, tiene una enfermedad de tal cosa, si él compra medicamento para tal.
Entonces, toda esa protección hay que darle al ciudadano, al usuario. Que así no te aceptan en un colegio, por ejemplo, porque por mitos, por riesgo, o porque, por ejemplo, si tu base de datos aparece en alguna iglesia, no te aceptan religión, en un lugar por tu fe. Imagínate lo que no te aceptan en un trabajo, te segregan. Esos son los comportamientos de los cuales tenemos que proteger a la gente. Y ahí es donde cada uno tiene que hacerse responsable de cómo maneja la información que adquiere. Claro. Totalmente. ¿Cómo se plantea poder, digamos, monitorear esta ley o hacer que se cumpla? Una vez que esto ya se promulgue, tengamos una reglamentación, ¿cómo se está planteando para que va a haber una institución X que va a estar monitoreando esto, diputado? El proyecto inicialmente plantea una autoridad reguladora, ¿verdad? Una autoridad a la cual se puedan acceder con denuncias, a la cual se pueda monitorear ese tipo de abusos y que después tenga que aplicar las sanciones, porque obviamente el proyecto prevé sanciones, ¿verdad? Claro. Sanciones que van desde faltas leves hasta muy graves que representan una importante cantidad de dinero. Entonces, a partir de eso, la autoridad tiene que ir escuchando esas denuncias y promoviendo buenas prácticas. Es bueno entender que a nivel internacional existen buenas prácticas, sobre todo respecto a determinados tipos de información. Entonces, por eso que esa autoridad va a tener un rol evangelizador en cierta manera, sí, ¿verdad? Porque hay que enseñar. Nosotros hoy normalizamos ciertas cosas, hasta el punto que en el mercado 4 vos compras un pendrive con base de datos de cosas inimaginables, ¿verdad? Identificación. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ese es el tema, ¿verdad? O sea, son esas buenas prácticas hacia donde tenemos que ir, tenemos que dar a entender de que ciertas cosas no se pueden seguir normalizando. Sí, antes teníamos en un pendrive comprar los datos. Hoy podemos descargar de algunas partes también, o sea, está en la nube y como también todo lo que implica esa cobertura de publicar en la nube, porque también es cierto, estaba hablando del tema de las redes sociales, también es cierto que si uno tiene un correo electrónico, ya sea Gmail o cualquier otra, el de Microsoft también, uno lo que tiene es que te dice con tu teléfono, el tema es el aparatito ese, el teléfono, te pide por default tu consentimiento y ya está. Y si vos no configuraste, entonces por default ya está y hace todo tu recorrido donde vos estuviste, o sea, con el tema de seguridad, diputado. Sí, correcto, pero hasta ni siquiera me preocupa tanto, ¿verdad? Porque ya son niveles superiores y son empresas que en cierta manera se adecuan a estándares internacionales, ¿verdad? Sí. Tal vez nuestra desprotección hace que acá sea peor, ¿verdad? Sí. Pero al tener esos estándares internacionales significa que le das un marco adecuado y las empresas multinacionales se van a adecuar. Esos lineamientos es lo que necesitamos acá entonces. Sí, nosotros necesitamos los lineamientos a nivel local, pero necesitamos combatir esas malas prácticas que se dan en el día a día, como te digo, en cosas básicas, que hacen ¿qué pasa? Vos te rechazaron un crédito en una entidad financiera formal. Sí. Entonces el funcionario deshonesto saca esa base de datos y dice a todos los clientes rechazados le lleva a un usuario informal que se va y le aprieta a la persona, ¿verdad? Le ofrece condiciones abusivas y genera una especie de círculo vicioso que excluye a la gente de poder acceder a una inclusión financiera sana, por así decirlo. Pero eso en el ambiente de financiero. Sí. Y en el tema de salud. En el tema de salud, lo de la receta. De primera mano, cuando me dio COVID positiva, ya cuando recién. Supuestamente. Recuerdo. Mi resultado estaba filtrado y se usó para motivos políticos. Pero no pasó a mayores, pero fue un riesgo que se expuso. Pero ¿qué pasa? A mí, yo tengo un cargo, ¿verdad? Y a mí tal vez no me pasó nada, pero yo me acuerdo que había casos de gente a la que se le quemaba su casa. Sí, porque viste que cuando empezó era todo el mundo estaba con demasiado temor. Yo creo también, diputado, que esto va muy de la mano con unos temas que estábamos tocando en otros programas que tiene que ver con la auditoría informática. Nosotros pues aún no tenemos la cultura de tener una auditoría informática y es como que cuando ya hay el incendio, ahí se le llama al auditor para ver por
por qué pasó, y ahí es como que se implementan los mecanismos de seguridad. Más allá de que sé que la ley de protección de datos no solamente tiene que ver con datos que estén, digamos, de forma sistematizada, porque los datos también podemos llenarlo en papel, o sea, claro, tus datos pueden estar en un formulario físico, en cualquier lugar, que muchas veces no tenemos ese dimensionamiento, y creo que tiene que ver con eso también. O sea, creo que esta ley va a impactar y va a forzar también a que no solamente las empresas privadas, porque estamos hablando mucho del ámbito financiero, también las empresas, las instituciones públicas, las sociedades de la organización civil también tengan un mayor resguardo en cuanto a todo lo que tiene que ver con la sistematización y también en el papel común y corriente. Claro, imagínate que ocurrió, por ejemplo, con el Partido Colorado, que hubo un desvío de la base de datos a catalogar a todo el padrón como afiliados. Sí, ok, se identificó que no fue una intención institucional de afiliar a todos los ciudadanos, pero sí salta a la luz que no tienen un debido manejo de sus datos. Exactamente. Entonces, como una institución de semejante envergadura, una institución que forma parte de nuestro sistema democrático, ¿verdad? Claro. Va a estar vulnerable a eso, va a estar expuesta a eso, ¿verdad? En otros países, vos accedes a la web de un partido político y vos aceptar las políticas de privacidad de la web de ese partido, ¿verdad? En la cual ellos te dicen si vos das el consentimiento para dar tu información, si das tal consentimiento, y entonces es porque respetan esa política. Entonces nosotros tenemos que acogernos a eso. Tal cual. Hace un tiempo la municipalidad filtraba los datos de todos los contribuyentes de patentes de rodados de Asunción, ¿verdad? Y si bien no es un dato sensible, pero asocia tu patente al vehículo que tenés, a tu domicilio y a tu número de cédula. Entonces eso es perfecto para que después venga alguien a ofrecerte o un trabajo de gestoría para decir, che, tu patente está tanto, yo te puedo hacer la mitad para la caja paralela, yo te puedo hacer la gestión, yo te puedo hacer el trabajito. Entonces ahí se presta a la corrupción, se presta a condiciones abusivas en la cual dice, che, vi que tenés un BM, vi que tenés un auto de super lujo, ¿verdad? Te va bien, parece, y se empiezan a preguntar otras cosas. Les pone un poco a la condición de las personas y sus familias. Entonces, esas son las cosas que hay que cuidar y resguardar, ¿verdad? Y para ir cerrando nomás, Lilian, ¿recordás también de este proyecto que mencionábamos en algún momento, el proyecto del historial clínico electrónico del paciente, que es como que la gente también está un poco dubitativa, y no solamente las personas que a lo mejor están queriendo acceder a un historial clínico electrónico, sino también mismo las organizaciones, diputado, porque no saben cómo encarar, cómo poder dar las garantías necesarias a las instituciones y a las personas. Yo creo que con esto va a ser una base, y más que una base, creo yo, un gran respaldo para poder llevar adelante lo otro más específico, nomás digo. Claro, viene muy de la mano, sobre todo porque se está invirtiendo en infraestructura. Tengo entendido que hubo cooperación de Taiwán para entrelazar a los hospitales públicos. ¿Y qué es lo que pasa? Aparte de nuestra ciudadanía digital, ¿verdad? Ciudadanía digital, desde que vos creas una cédula, vos tenés su cédula de identidad, vos ya tenés que saber qué medicamento se te dio de chiquito, desde que naciste, y ahí se va haciendo una trazabilidad, de manera que vos, sea cual fuere el puesto de salud al que te vas, te puedan diagnosticar y te puedan recetar en concordancia con lo que fue. Claro, tu historial del nacimiento. Bueno, realmente estamos muy entusiasmados y vamos a hacer fuerza aquí desde Visiones Team PI para que este proyecto de ley pronto sea promulgado, y el diputado ya se comprometió acá desde el inicio, Lilian, a venir a contarnos cuáles van siendo los avances, diputado, de esto, y poder contar. Claro, porque hay un montón de otras iniciativas que tienen que ver con trámites electrónicos, con transacciones electrónicas. Entonces, apuntar a la digitalización tiene que ir de la mano con la debida protección. Así que le agradezco, y sí, claro que sí, estamos firmes para seguir trabajando y bueno, seguir conversando sobre estos avances. Muchísimas gracias. Le agradecemos entonces la presencia al diputado Sebastián García, quien es el presidente del Comité de Ciencias y Tecnologías de la Cámara de Diputados. Bueno, con esto vamos a un breve corte. Quédate allí porque enseguida vamos a comenzar ya con el tema del emprendedurismo con la gente de Sinafocal.